Bien, gracias por continuar con nosotros. Buenos días, doctor Espinosa, ¿cómo está todo? Buenos días, Carlos. Buenos días a la audiencia de la revista 110. Carlos, yo riéndome solo, como dicen, Ajá, ¿qué pasa? por la decisión que tomó el doctor Mato Berríos Pero de finalmente, producto de la circunstancia, no quizás como resultado de su voluntad, va a dejar la presidencia de la Liga de Béisbol de la República Dominicana. Y me río porque ese es un ejemplo vivo de la resistencia que hay de ceder paso, del proceso natural de la renovación de los liderazgos de las instituciones. Ese es un ejemplo palpable de esa situación. Y lo difícil también que se hace en esa circunstancia, usted producir cambios fundamentales en los espacios organizativos, porque cuando una persona, reitero, dura más de 10 años en un cargo, a veces la institución se parece mucho a esa persona. bueno. Y hay una compenetración muy difícil. Yo creo que nosotros en el ADN tenemos algo, quizás es un mal ancestral con el que hay que romper el asunto de decir, esa consigna de lo bueno que lo bueno no se cambia. Es una cosa que quizás acá al lado ha sido muy tomada en cuenta, o quizás es muy parte de lo que es nuestra cotidianidad. No solamente en la liga de béisbol, en la política también, en muchísimas otras cosas. Y no es necesariamente por falta de relevo, sino porque a veces tenemos como muy inculcado el sentido de no arriesgarnos y no aventurarnos. La propia resistencia particular de uno de ceder paso, pero también los intereses que se mueven en función de que una persona permanezca o no al frente de una institución o de una organización. Todo eso se vincula al momento de uno observar este tipo de fenómenos que ya en varias ocasiones hemos hablado, lo difícil que se hace la sucesión y la renovación de los liderazgos en la República Dominicana. Y que no solo vemos ejemplos palpables en la esfera de la política, de los partidos políticos y sus organizaciones, sino que en cada una de las manifestaciones sociales, organizativas que hay en el país, se expresa. Hablábamos un tiempo de las mismas caras en el movimiento sindical, la misma cara durante un tiempo en la dirigencia empresarial. Ellos parece que entendieron la dinámica social y lo conveniente que era para ellos ir también cediendo espacio e ir dando oportunidad a los relevos generacionales que pueden ir cargados de muchas iniciativas que pueden superar las gestiones de los anteriores. Entonces eso nos ocurre en todas las áreas, Carlos, y son parte de los desafíos que tiene la República Dominicana, de ver cómo encaminarnos en una dinámica natural de transmisión, de ceder paso a los nuevos relevos, sin que haya tanta resistencia como en efecto lo hay. Muchos dirán, bueno, en política nadie cede espacio, pero llega un momento en que sí, en que no debe ser tu desaparición física la que determine que ya se agotó tu momento. Claro. Debe ser producto de un acto también de conciencia de la gente. Tú sabes que aquí analizando ayer, Lipe, uno de los que trabaja con nuestras redes sociales, a propósito de eso que tú estás diciendo, nos hace la observación de que el comentario suyo de la lección que nos dio Ecuador, ese video tiene 20.679 visualizaciones. No solamente eso, pero y si los tú ves comentarios, precisamente todos giran. Lo que pasa es que a favor, ecuatoriano a favor y en contra de lo que era
el continuismo o de no. Correa Óyeme. o la importancia del relevo. Es como, pero Yo vi algo ahí. los ecuatorianos que comentan el video quizás no se están dando cuenta de que nosotros estamos diciendo que es una elección que nos da precisamente a nosotros Claro. por el asunto de que, Sin embargo, oye, es uno de los líderes latinoamericanos que demuestra que por aún el hacer un buen gobierno no implica que usted tenga que quedarse ahí todo el tiempo. óyeme, Carlos, bueno, ahí tal como tú dices, hasta de doble moral me acusan porque reconozco la labor que hace Correa, pero entiendo que el hecho de que usted lo haga bien no significa que usted deba morir en el poder. ¿Cómo sabemos si Lenín Moreno lo va a hacer bien o no si no le damos la oportunidad de que lo haga? Claro. Que supere a Correa o que se queme en el intento, pero de eso se trata, de eso se trata, de dar posibilidad, dar oportunidad a otros que desarrollen sus capacidades y sus potencialidades. Si Correa no hubiese tenido la oportunidad de llegar al poder, quizás Ecuador, Latinoamérica, se hubiese privado de tener un mandatario con las características y con las ejecuciones que hizo el presidente Correa. Ahora, ¿eso implica que Correa necesita 10 años más, como dicen algunos en el comentario? 20 años en el poder, no. No. Yo creo que después de 10 años en el poder usted lo que hace daño. Es más, Se convierte en villano ya. usted lo que hace daño. Porque usted se va a aferrar a ese puesto y sus seguidores y va a hacer cosas de las que ningún ser humano escapa, porque cuando usted se ve con tanto poder, evidentemente va a cometer errores, y eso es lo que uno tiene que entender, pero además asumir como natural que la gente ejerce el poder durante periodos determinados, ya sea 2 periodos o sea 3, el que establezcan. Pero independientemente de eso, usted no se puede convertir en una retranca para el surgimiento de nuevos líderes y de nuevas figuras. Porque construir una revolución, construir un proceso de cambio social en un país cual que sea, sobre la base de una figura única, eso termina mal. Termina mal. Quiero un ejemplo palpable. Quiero un ejemplo palpable. Chávez no preparó a nadie para su sucesión e improvisó. Y mira la situación. Pero eso es que yo decía que, lo que yo digo, que Chávez designó a Maduro como sucesor porque él creía que volvía. Yo sé que para muchos en política solo se hace lo que conviene. Yo digo que no solamente lo que conviene. Hay momentos en que hay que hacer lo correcto. Pero los que más saben de política, eso es lo que plantean. Y por eso es que muchas veces terminamos desbaratando con los pies sin proponérnoslo lo que tanto esfuerzo cuesta construir con las manos. Eso es lo que pasa. Y cuando uno aborda el tema, sé que hay gente que no le gusta, porque entienden que los únicos que tienen capacidad para dirigir el país son ellos, y que fuera de ellos el país se va a hundir. Y no es así. La historia ha dicho que no es así. Sí, pero tuvimos en Trujillo, ¿qué tiempo? 30 años. No, pero espérate. Óyeme. Eso viene de más atrás. No, pero vamos a poner y todo eso. Pero también, hablando de Lili precisamente, se le atribuye a él haber dicho que es como que estar en el poder es como estar montado en un tigre. Si usted se apea de ahí, el tigre se lo va a comer. Y también tiene mucho que ver con la institucionalidad, Junior. Es lo que digo. Es un sitio donde esté quien esté gobernando, las cosas tengan su manera de funcionar y pero tiene que haber respeto a la ley y tiene que haber un equilibrio de poderes que permita que eso suceda. Tú te das cuenta de que, ¿por cuáles razones una persona se quiere quedar, digamos, en el poder ejecutivo o en un cargo legislativo? Protección muchas veces. ¿Y por qué? ¿De qué se está protegiendo? Si de las cosas malas que hizo, de que le vayan a juzgar por ellas, precisamente. Voy a poner un ejemplo. Aquí todos coincidimos en que el primer cuatrenio del doctor Leonel Fernández fue un cuatrenio decente. Y votaron por él para que volviera creyendo que iba a ser lo mismo. Entonces, ¿cómo termina? ¿Cómo termina el doctor Leonel Fernández? ¿Cuál es la visión, la imagen que hay del doctor Leonel Fernández? 12 años en el poder, pero igual Balaguer con 20 años, 22 años en el poder Balaguer. Sí, 12 y 10.
Increíble. 22 años en el poder. Ya Danilo va por 8 y mira cómo va. Y muchas veces dije que no es igual, ya la referencia era él. Y hay quienes están apostando que vaya por 3 más. Parece que lo quieren mucho. Que vaya por su segunda reelección. Entonces yo creo que uno tiene que ver los espejos, las experiencias históricas de cómo el propio Fidel, que entendió que la dictadura del proletariado era su permanencia unipersonal en el poder. Sí. Lo propio está pasando con Ortega. Una frase de películas que dice, muere como héroe o vive demasiado para convertirte en villano. Pero sí. Esos son parte de los retos que tenemos. Entender la necesidad de la permanente correa de transmisión de experiencia y renovación de los liderazgos. Fuera de eso, nosotros vamos a seguir entrampados en lo que estamos viviendo. Sí. Y eso no es una posición en función de que hoy no está el mío y que cuando el mío venga yo cambie de posición. No, yo creo que debe ser así, porque creo que es lo más sano para las sociedades, bueno, trabajar en esa dirección. Bueno. Aunque, Carlos, yo reitero, en la República Dominicana es muy difícil apostar al cambio en la práctica política, en la práctica administrativa del Estado y también en la práctica administrativa de ese empresariado que se confabula con la clase política para depredar la República Dominicana. Claro. Porque uno a veces quiere enfilar los cañones solo sobre la base del comportamiento de la dirigencia política. Claro, esos son los que usted elige para que haga justamente lo contrario y no lo que están haciendo. Pero eso también encuentra un caldo de cultivo en sectores empresariales que han vivido siempre de esa alianza y que le ha convenido todo lo que ha ocurrido en la República Dominicana. Pero a eso entonces tú tienes que ver las situaciones que vive el país cuando se presentan oportunidades de apostar a una ruptura con esa práctica y tratar de instaurar una práctica nueva. Claro. Y te lo digo, fíjate que todo el esfuerzo que está y se ha estado haciendo por mellar, de prestigiar el tema de este nuevo sujeto social que vive la República Dominicana, que es la Marcha Verde. Yo sé que los intereses, la solidaridad de muchos sectores, la conveniencia, también lo lleva a eso. Pero también desde el propio movimiento hay gente que tiene sus intereses y que pretendiendo ser gracioso, lo que hacen es afectar también la proyección, las posibilidades de que ese movimiento siga desarrollándose con éxito. Fíjate cómo ha habido una apuesta desde ya, no solo al fracaso y al desprestigio, sino también a la idea de que debieran convertirse en una organización política. Y justamente hoy vemos, y yo creo que eso es una incomprensión, desde mi punto de vista, del tipo de organización que es la Marcha Verde o el movimiento. Sí, pero una incomprensión interna de ellos. No, o sea, no solo interna. Hay gente que piensa, ya somos poder. No solo interna, sino también externa. Hay gente que está apostando y que están en la dirección de que ellos deben convertirse en un partido político. Y yo creo que ya de eso hemos hablado. La naturaleza de ese movimiento no es esa. Ese es un movimiento de carácter, digamos, circunstancial, sí, que puede desaparecer en el mismo momento en que se logren las demandas que han estado planteando. Por lo tanto, su articulación está muy de mano a esas demandas. Fuera de esas demandas, esa multiplicidad de sectores que confluyen, que tienen intereses particulares cada uno, posiblemente no lo veamos articulados, caminando juntos en una propuesta de carácter partidaria, porque cada quien tiene su organización y hay quienes no tienen, organización política,
que son militantes ciudadanos, que no tienen compromiso partidario. Sí. Y desde ese punto de vista, esa nomenclatura social que se da ahí no necesariamente tiene que parir como resultado un partido político. Sencillamente deben seguir articulando lo que están haciendo. Además es muy temprano para estar pensando en eso, porque es que todos queremos llevarlo al 20 y ahora. Hay que dejar que ese movimiento siga desarrollándose. Ya tuvimos la experiencia del 4% para la educación y no hubo necesidad de que se convierta en un partido político. Mira, logró su cometido y sencillamente desapareció por la naturaleza del espacio y la demanda puntual. ¿Y tú no crees que los patrocinadores de la Marcha Verde o quienes se señalan como patrocinadores de la Marcha Verde están previendo esa situación y ya tienen como sus incubadoras en algunos sitios como de posibles candidatos emergentes o gente que coinciden con lo que son los reclamos de las marchas, pero que realmente tú no lo ves como parte de la organización, sino como iniciativas aparentemente independientes? Hay cosas que son hasta legítimas. Posiblemente de ahí saldrán algunos candidatos que irán por esas organizaciones, claro, o por una nueva. No, y hay marchas, eso no es malo. Ahí marchan 2 o 3 presidenciales eso no es malo. En esas marchas, caramba. Lo sí, pero malo es no usar la marcha como plataforma política, sino pretender de reclamo social. Darle un carácter, un tipo organizacional que no tiene. Ahora mismo, esa es una expresión de lucha, he dicho yo, reivindicativo institucional. ¿Cuáles son las demandas de ese movimiento? ¿Cuáles son? Entonces está limitado a eso. Yo no sé si en el proceso puedan surgir otras demandas y si pueda convertirse, cosa que yo dudo, en una organización política, porque no es su naturaleza. No es su naturaleza. Posiblemente eso sería, como afirma uno de los expertos sociales, eso sería el fin de ese movimiento, claro, dar ese paso. Y sobre todo, en una coyuntura como esta, que yo entiendo que no se está jugando una lucha por el poder. No es eso. Claro. Si llegara ese momento, posiblemente pudiéramos hablar de pasos de esa naturaleza. Pero lo que se está viviendo en el país es, en mi óptica, sencillamente una lucha político reivindicativo que no apunta necesariamente a alcanzar el poder desde el punto de vista de los objetivos y las iniciativas de ese movimiento como tal. Que dentro de ella hayan personas, organizaciones que aspiren a eso, es verdad, y reitero, puede ser hasta legítimo, pero el momento demanda otras cosas, y creo que como es a destiempo. Como el 4%, Junior, mira cómo terminó el 4%, ya se acabaron. No, la lucha contra la cementera, se logró el objetivo, desapareció, porque son tipos de organización especial, circunstanciales, que surgen a raíz de demandas muy concretas. Claro, sí. Logrado el objetivo, desaparecen. Junior, antes de que entre Félix, explíqueme algo. Joao y Mónica, entonces, absueltos por corrupción y presos por lavado de activos. Entonces, eso es, en primer lugar, ¿eso es bueno o es malo para nosotros? Es decir, ¿alguien puede esperanzarse en que se le desvincule de la corrupción, aunque esté, o de cierta manera, ¿cómo es eso? ¿Eso es algo beneficioso para ellos, que sean condenados por solamente una parte de los cargos o por la parte de los cargos que podría relacionarse menos con el poder? Bueno, lo que pasa es que la información da cuenta de que el juez entendió que los recursos que ellos recibían no eran parte de una actividad de corrupción, sino que eran pago por prestación de servicio. Entonces, por eso tú ves que el juez separa y lo excluye. Pero el tema del lavado de activos encuentra el elemento, que es el elemento que a todo el mundo le corre, para retenerle un ilícito penal. Y yo creo que eso no es bueno. Yo creo que eso no es bueno. No. Ni para el país ni para ellos, porque mientras tanto ya hay una condena, que no fue por corrupción, pero fue por un delito igual de grave, como es el caso del lavado de activos. Lo cierto es que en Brasil,
por lo menos en Brasil, se van perfilando y estamos viendo ya conclusiones efectivas de la investigación. No solo se condenó a Joao y a su esposa, que no es por evasión fiscal, como dijera alguien hace unos días, dice referencia. Ese no es el tema de ellos. Eso es una forma de buscar de aligerar la situación. Sí. Están condenados y estaban sometidos por corrupción y lavado de activos. Claro. No evasión fiscal. Pero también Marcelo Odebrecht salió premiado. Salió premiado. Se ganó 12 y 2 meses. Ya le bajaron la condena. Bueno. Pero también el ex ministro de Lula y de Dilma, Palacio, sí. Se ganó también 12 años. Y todo apunta que en los próximos días tendremos ya una decisión con relación al proceso Lula, que según todas las reseñas, Lula, en el caso de su exministro, fue mencionado 68 veces. Y es el mismo juez que está conociendo el caso. Yo creo que ya próximo 12 o 13 días, qué sé yo, 30 días, o menos, pudiéramos tener una decisión final sobre si Lula va a ser condenado o no por los ilícitos penales que se le están imputando. Y ya por último, Carlos, Temer fue formalmente acusado. Bien. El fiscal general de Brasil ya acusó formalmente a Temer de corrupción, por lo que la situación del presidente será definida también en los próximos días por el Congreso de ese país. Bueno, Dilma parece que podría volver entonces. Bueno, Dilma, no. Vamos a una... Pero se ha demostrado que era si se va al menos malo, entonces tendría que ser Dilma la presidenta, entonces, porque ya a Dilma no la acusaron de una cosa tan grave. Bueno, vamos a una pausa, volvemos en breve con Félix Decena y las deportivas.